Putin pensó que podría aplastar a Ucrania y reconstruir su imperio. En cambio, está llevando a Rusia directo a la ruina. Su ejército se desmorona, los soldados abandonan la lucha y su economía está en soporte vital. En este video exponemos lo mal que Putin ha manejado la situación. Estamos indagando en el desastre que ha creado, desde tropas saboteando sus propias misiones hasta su imperio en ruinas. No querrás perderte cuán profundo realmente va este desastre, porque mientras que las historias sobre la moral rusa en declive no son nada nuevo, lo que está sucediendo ahora está en un nivel completamente nuevo. Putin ha creado una guerra despiadada en la que su clave para el éxito es lanzar miles y miles de soldados rusos a las posiciones ucranianas hasta que finalmente los abruma. En el mejor de los casos, ese enfoque ha tenido un éxito mixto con Rusia tomando lentamente territorio en el Donbass, la región de Ucrania, mientras pierde miles de tropas en el proceso. 643.750 de ellos, si se puede creer en las cifras de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ese enfoque despiadado ha causado un problema moral masivo desde al menos 2023. En agosto, Defense Post informó sobre los comentarios de Sergei Gulyaev, exteniente coronel del ejército soviético, con aparentes conexiones con funcionarios rusos clave desplegados en Ucrania. Gulyaev pintó una imagen de una guerra brutal donde los soldados rusos mal equipados permanecen en trincheras por meses. Presencian la muerte de sus compañeros, conscientes de que la suya propia se aproxima, sirviendo a un líder que no desea auxiliarlos. El ejército desprecia a Putin, dice Gulyaev, señalando que muchos soldados rusos en el frente deben comprar armaduras corporales y otros equipos con sus salarios. Gulyaev agregó que a Rusia también le faltan reservas. Se abordará pronto el problema de la mano de obra, negando el permiso a muchos soldados. Esto asumiendo que el permiso sería factible. Según el ex coronel soviético, muchos soldados rusos pasan meses en trincheras sin vehículos para extraerlos. Afirma que funcionarios en el frente le han pedido comprar jeeps militares, ya que ni siquiera tienen ambulancias para evacuar a los heridos. Esto resulta muy desmoralizador. Gulyaev afirma que la ira provocada por la baja moral ha llevado a los soldados rusos a sabotear sus propias operaciones. Los problemas de moral entre los soldados rusos han empeorado, provocando miles de deserciones. Han ocurrido varios casos de deserciones. Uno de los más recientes fue en junio 2024. Con la moral de las tropas en el frente en caída libre, Rusia está perdiendo hasta 1.200 soldados por día en los combates en la región de Donbass en Ucrania. A medida que aumenta el número de muertos, hay más deserciones. También hemos visto colapsos similares de la moral durante la invasión de Kursk en Ucrania. Un informe de septiembre de 2024 en The Guardian afirma que los documentos incautados muestran que Rusia anticipó una incursión en Kursk varios meses antes de que sucediera. ¿Putin reforzó las defensas de Kursk una vez que tuvo esa información? Por supuesto que no lo hizo. Putin se centró demasiado en la batalla en Donbass, lo que resultó en cientos de soldados rusos en Kursk, rindiéndose sin resistencia. Ucrania afirmóse haber capturado 594 prisioneros de guerra en las primeras 3 semanas de la incursión. Putin está siguiendo una estrategia insostenible en la que simplemente lanza soldados a Ucrania para intentar ganar solo con mano de obra, pero al hacer eso está fallando en equipar adecuadamente a esos soldados, y los ha dejado en situaciones que resultan en una rápida disminución de la moral y deserciones a gran escala, difícilmente ideal para los comandantes rusos que intentan organizar operaciones. Enfoquémonos en este problema de equipamiento. Más allá del fracaso de Rusia para proporcionar lo básico como armadura corporal a sus soldados, su ejército enfrenta un problema mucho más dañino en términos del equipo militar más grande que ha estado utilizando para luchar en la guerra. Los tanques y la artillería han sido fundamentales para la estrategia rusa. Gran parte del éxito de Putin se deriva del hecho de que Rusia tiene más de cada uno que Ucrania. O quizás debería ser tenía en lugar de tiene. Rusia ha estado usando tanques y artillería soviética para presionar las defensas de Ucrania, lo cual no es un secreto. Los tanques T-80, que han constituido la mayoría de sus ofensivas de tanques, fueron construidos por primera vez en 1976, aunque con mejoras en los años siguientes, y algunos de los tanques que Rusia ha utilizado contra Ucrania datan de la Segunda Guerra Mundial. Eso estaba bien, incluso si mostraba la falta de equipo moderno en el ejército ruso, porque Putin tenía vastas reservas de estos viejos equipos. Para recurrir a esas reservas se están agotando rápidamente. En un artículo de abril de 2024 para Forbes, el analista militar David Axe hizo la audaz afirmación de que Rusia solo tiene una reserva de armas de un año antes de que se agote y se vea obligada a retirarse de Ucrania. Axe señala que las tácticas superiores de Ucrania han llevado a Rusia a perder mucho más que Ucrania,
a pesar de sus muchas ventajas militares. Esas pérdidas incluyen 15.300 tanques, vehículos de combate blindados y obuses, junto con otras armas 3 veces las pérdidas que ha sufrido Ucrania. Esas pérdidas son insostenibles. Aun con la máquina bélica de Rusia en marcha, el país solo fabrica entre 500 y 600 tanques nuevos al año y poco más de 1.000 vehículos de combate simultáneamente. Rusia está perdiendo más de 1.000 tanques y cerca de 2.000 vehículos por año, por lo que la producción no puede igualar las pérdidas. Por eso Rusia depende tanto de sus reservas de la era soviética. El problema para Putin es que esas reservas son finitas. Hay una cantidad limitada de equipo antiguo disponible en reserva. A partir de julio de 2024, esas reservas podrían finalmente agotarse. Eso es según Pravda, que dice que Rusia ha estado intentando ocultar sus bajas reservas con alardes de nuevas entregas. Estos alardes incluyen menciones de haber recibido 1.530 tanques en 2023 del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Shoigu omitió mencionar que el 85% de esos tanques eran antiguos modelos T-72, T-62 y T-55. Esos tanques, a pesar de leves mejoras, están siendo destruidos rápidamente, y a Rusia no le quedan muchos más para usar. La artillería también es problemática. Según Pravda, Rusia tiene suficientes proyectiles, con 3 millones en stock gracias a sus lazos con Corea del Norte. Pero 3 millones de proyectiles significan poco si la artillería que los dispara se está desgastando. Eso es precisamente lo que está sucediendo. Rusia ya está utilizando viejos cañones de artillería de sus sistemas de la era soviética para su nueva artillería. Ya lo ha hecho 4.800 veces, con solo 7.000 cañones restantes. Para empeorar la situación de Putin, estos cañones antiguos ya han sufrido desgaste, deterioro y malas condiciones de almacenamiento, lo que acelera aún más su desgaste en comparación con un cañón nuevo. Rusia se aproxima a un punto crítico de agotamiento de tanques y artillería. Tanto Forbes como Pravda afirman que el hito llegará en algún momento durante la segunda mitad de 2025. Esas deficiencias que se acercan rápidamente son la principal razón por la que Rusia se va a encontrar cada vez más dependiente del equipo extranjero para continuar su lucha contra Ucrania. Eso es según el Instituto para el Estudio de la Guerra, que reitera el punto de que Rusia ha dependido de sus reservas de la era soviética para mantener la máquina de picar carne que Putin ha creado. Se avecina una mayor movilización de la industria de defensa del país, afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra, pero no será suficiente para reemplazar lo que Rusia ya ha perdido, por lo que una creciente dependencia de los aliados extranjeros pronto se convertirá en una característica distintiva del enfoque de Rusia. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las entregas de municiones de artillería de Corea del Norte a Rusia tienen un impacto directo y rápido en la dinámica de la guerra, impulsando nuevos asaltos contra las posiciones ucranianas. Desde junio de 2024, Corea del Norte ha proporcionado 4.8 millones de proyectiles de artillería a Rusia, evidenciando la reducción en la capacidad de producción rusa debido a sanciones occidentales y escasez de mano de obra. Rusia también está intentando crear relaciones similares con Irán y China, convirtiéndolos en proveedores para su máquina de guerra. Aunque parezca positivo a simple vista, considera las implicaciones para el ejército ruso. La compra de armas a otros países indica que Rusia está lejos de ser la nación que alguna vez fue uno de los mayores proveedores de armas del mundo. Las exportaciones de armas de Rusia han caído en picado desde el inicio de la guerra en Ucrania, transformando uno de los negocios florecientes del país y un gran contribuyente a su economía, en un sector que puede definirse generosamente como tambaleante. Defense News lo aclaró en mayo de 2024. Señala que las ventas de armas rusas a otros países entre 2019 y 2023 han bajado un 53% respecto a las ventas logradas entre 2014 y 2018. Entre 2019 y 2023, la industria armamentística de Rusia se ha visto gravemente afectada por las sanciones y la falta de interés de las naciones que no apoyan la operación militar especial de Putin. En 2019, Rusia tenía 31 países como clientes para las armas que produce. Para el 2023, ese número había caído a solo 12. De esos 12, las ventas a India, Egipto y China han disminuido. India ahora gasta un 34% menos en armas rusas de lo que gastó entre 2014 y 2018, con Egipto también gastando un 54% menos. Esto se añade a un ejército ruso incapaz de producir lo suficiente para abastecerse y que está perdiendo la capacidad de vender las armas que crea a otros. Las nuevas armas están destinadas a la lucha contra Ucrania, lo que afecta significativamente a una industria que era un importante contribuyente al Producto Interno Bruto de Rusia antes de la guerra.
Esto nos lleva a otra razón por la que el ejército ruso está cerca del colapso. Sufre de escasez de mano de obra. Previamente discutimos cómo la baja moral y la deserción contribuyeron al colapso. Ninguno de esos problemas va a desaparecer cuando Putin depende de la movilización y la emisión de lo que algunos en Rusia están llamando órdenes ilegales para que los hombres del país vayan a la guerra. Putin ya ha emitido una orden de movilización, a través de la cual esencialmente reclutó a miles de rusos para ir a una guerra para la cual muchos no tienen apetito. Antes de las elecciones presidenciales rusas de 2024, Putin hizo todo lo posible para evitar una segunda movilización, prefiriendo intentar comprar sangre en lugar de movilizar, según Pavel Lusin, experto militar de la Universidad de Tufts. Dara Masikot, del Carnegie Endowment for International Peace, está de acuerdo con este análisis, afirmando que el Kremlin preferiría ofrecer grandes sumas de dinero a voluntarios, allanar el sistema penitenciario ruso, restaurantes u otras reuniones para obtener mano de obra antes de implementar otra ronda de movilización. Recuerda que este es un país que está perdiendo hasta 1.200 soldados por día y ya ha perdido un total de más de 640.000 en Ucrania. A partir de agosto de 2024, Putin ha duplicado los pagos de contratos a los soldados que intenta atraer a su ejército, lo que significa que su operación militar especial resulta cada vez más costosa para la economía rusa con cada mes que pasa. El sistema de Putin es insostenible, ya que gasta constantemente para mantener la guerra mientras intenta evitar una movilización que parece inevitable debido a que el dinero eventualmente se agotará. Rusia puede que no se esté quedando sin soldados para enviar al frente, pero hace mucho que se quedó sin soldados que realmente quieran estar allí. Esto significa que los que se dirigen al frente están mal entrenados y son más propensos a desertar que sus predecesores. A Rusia le falta mano de obra. Y eso nos lleva directamente al colapso económico que se avecina en el país. Gran parte del colapso ocurrirá porque Rusia se está quedando sin trabajadores para mantener su industria de guerra funcionando y para poner al país en una base económica sólida después de la guerra. Euronews destacó en agosto de 2024 que toda la economía de Rusia está en una posición precaria, intentando equilibrar su necesidad de mano de obra con la mano de obra militar que Putin necesita para alimentar su trituradora de carne. El artículo subraya el impacto económico de la decisión de Putin de pagar a familiares de soldados fallecidos, mientras se enfoca en reclutar soldados contratistas. Entre junio de 2023 y junio de 2024, Rusia gastó $33.300 millones solo en pagos, lo que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto del país, según Euronews. Añade el aumento en la suma global ofrecida a los soldados contratistas para unirse a la guerra, que aumentó a más de $17.700 sin tener en cuenta el salario regular que sigue, y tendrás una clara fuga en la economía de la nación. Pero lo más preocupante para Rusia es el agotamiento de la mano de obra y su impacto a largo plazo en el país. Ivan Klitsch, investigador del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad en Tallinn, indica que el ejército ruso ahora compite directamente con otras industrias del país para atraer personal. Esto crea un dilema para Rusia. Los intereses del Estado están en conflicto. Según Mart Kulkepp, profesor del University College London, el ejército ruso compitió con empleadores rusos en sectores estratégicos clave. Esto no solo crea competencia en términos de salario, sino también dilemas sobre qué intereses estatales priorizar. Dice, el efecto secundario de estos problemas de mano de obra es que Rusia corre el riesgo de sufrir escasez en su economía civil. Ese sector civil también se ve obligado a aumentar los salarios para parecer más atractivo que una carrera militar, lo que, dado que gran parte de ese sector está envuelto en el Estado ruso, finalmente llevará al país a estar más fuera de bolsillo. Los salarios en rápido aumento también alimentarán la inflación, elevando el costo de vida en Rusia a niveles récord y potencialmente forzando aumentos en las tasas de interés que dificultarán los préstamos para los ciudadanos comunes. Es como una hilera de dominós a punto de caer en cascada. Putin está bien consciente del problema. En diciembre de 2023 se informó que Rusia tiene un déficit de 4.8 millones de trabajadores, problema que empeorará a medida que más hombres se unan al ejército con promesas de altos salarios. En junio, Putin reconoció este problema, aunque intentó manipular las cifras afirmando que las escaseces eran resultado de la baja tasa de desempleo más que de su guerra. Putin admitió que la falta de mano de obra limita el crecimiento económico en un discurso en el sitio web del Kremlin y propuso atraer migrantes calificados del extranjero como solución. Esto parece involucrar principalmente a Corea del Norte, con quien Rusia firmó un pacto de defensa cooperativo en verano. Según Daily NK y The Diplomat, Corea del Norte está enviando más trabajadores a Rusia para ayudar con su crisis laboral.
Este último dice que 150 norcoreanos se encontraron transportados a la región de Donbass en Ucrania solo en enero de 2024, con más volando a Vladivostok mes a mes. Según Daily NK, el Comité Central norcoreano ha ordenado al Partido de los Trabajadores priorizar la contratación de trabajadores para enviar al extranjero. Hay un problema con este enfoque y es el mismo que vemos con Rusia dependiendo cada vez más de Corea del Norte para sus proyectiles de artillería y otros equipos militares. Putin se acerca cada vez más a Corea del Norte. El presidente ruso sigue pidiendo favores, lo que significa que tendrá que devolver esos favores en algún momento en el futuro. Posiblemente Putin reconoce esto, por lo que su ministro de Salud está instando a los rusos a tener más relaciones sexuales durante los descansos laborales, para abordar la baja tasa de natalidad del país y la escasez de mano de obra. Putin le está diciendo a su gente que aumente la población ante la escasez de mano de obra. Putin también afirma que tiene la intención de apoyar las aspiraciones de los rusos que han llegado a la edad de jubilación para seguir trabajando. En resumen, no se retiren y ocupen los puestos vacantes que mi guerra fallida ha generado. Los problemas de mano de obra están llevando a Rusia al borde del colapso económico, a pesar de su economía en crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional, Rusia registrará un crecimiento del 3.2% para finales de 2024, impulsado por un sector industrial militarista que ha crecido para apoyar la guerra. Sin embargo, estas cifras aparentemente positivas ocultan el hecho de que gran parte de la economía rusa depende de mantener la guerra en marcha, con poco hecho para garantizar que este crecimiento, o incluso la estabilidad, continúe a largo plazo. Mirando hacia el futuro, la operación militar especial de Putin también ha creado problemas importantes para otro de sus principales motores económicos, su sector energético. De acuerdo con el Congreso Mundial Ucraniano, cerca del 90% de las importaciones petroleras rusas atraviesan el Mar Negro y el Mar Báltico. Esto puede ser un problema para Putin, ya que Rusia no controla las salidas a estos mares. El Mar Negro es controlado por Turquía, que ha impedido que Rusia refuerce su flota después de que Ucrania logró destruir un tercio de ella. Las salidas del Mar Báltico están supervisadas por Dinamarca. Turquía y Dinamarca son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y si cualquiera de ellos decide impedir que Rusia exporte su petróleo por estos mares, Rusia terminará muy rápidamente, según el economista Yuri Gorodnichenko. Tiene un punto. Las ventas combinadas de carbón, gas natural líquido y petróleo de Rusia superaron los 1.000 millones por día durante la primera mitad de 2022. Posteriormente, llegaron las sanciones occidentales, que incluyeron a muchos partidarios de Ucrania negándose a comprar al país o haciéndolo a precios muy reducidos, y desde entonces esas ventas han disminuido. En agosto de 2024, las ventas diarias de Rusia fueron de 706.91 millones de dólares, lo que representa una disminución del 8% respecto al mes anterior. Perder 300 millones de dólares por día va a tener un efecto en cualquier país. Para Rusia, esto significa un déficit de 109.5 mil millones de dólares en ventas de energía, dinero que ya no puede destinarse a financiar su esfuerzo bélico o apoyar su economía en dificultades. El problema para Putin es que las ventas de energía financian la máquina de guerra rusa. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es probable que Rusia gaste el 6% de su Producto Interno Bruto en su ejército solo en 2024. Cuando se combina con los desembolsos estatales para otros artículos relacionados con la guerra, que incluyen cosas como la construcción dentro de los territorios que Rusia ocupa en Ucrania, Rusia habrá gastado 401 mil millones de dólares en la guerra en Ucrania en 2024. Esto representa un incremento del 26.2% en el gasto de 2023, resaltando la importancia que ha adquirido la guerra para la economía rusa. Putin necesita mantener la guerra en marcha para ver algún tipo de retorno de las enormes cantidades que está invirtiendo en la fabricación de armas, y también tendrá que aumentar los impuestos y ver a su país sucumbir bajo el peso de una inflación del 8% y una tasa base de interés del 16% mientras lo hace. Esas ventas de energía también juegan un gran papel en mantener líquido el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia. Ese es otro problema económico causado por la guerra de Putin. El NWF ha caído alrededor de 58 mil millones de dólares desde febrero de 2022, dejando solo 55 mil millones de dólares disponibles. El fondo en el que Putin ha confiado cada vez más para financiar los enormes contratos entregados a los soldados se está agotando rápidamente. La caída en las ventas de energía y la dependencia del petróleo y gas provocarán un fuerte declive económico en el país una vez que termine la guerra. Ese declive incluso puede llegar durante la guerra. Si dura otros 2 años, las sanciones solo se intensificarán y Rusia agotará completamente el Fondo Nacional de Energía.
El hecho simple es que Rusia se está acercando a una crisis económica tan severa como su crisis militar. Está gastando demasiado en la guerra, no está ganando suficiente dinero para cubrir esos costos, y enfrenta una escasez de mano de obra tan severa que Putin tiene que alentar oficialmente al pueblo ruso a tener más hijos. Los enormes desafíos militares y económicos son suficientes para que Rusia esté al borde del colapso. Pero para el mismo Putin representan algo mucho más peligroso, la constante erosión de su base de poder en casa. Putin, como tantos líderes rusos antes que él, mantiene el poder posicionándose como el hombre fuerte de la política rusa. Es el líder capaz de hacer que las cosas sucedan, un hombre que hará a Rusia más poderosa que nunca. Esta imagen es crucial para Putin políticamente. Perder incluso una pequeña parte de ella erosiona la base de su poder. Si Rusia no ve a Putin como el hombre fuerte, enfrenta un colapso político. Y en este momento, Putin parece todo menos fuerte. El ejército ruso ha demostrado ser un tigre de papel, pasando de ser una nación temida a una incapaz de derrotar a un país más pequeño. Cada soldado ruso muerto en batalla es un golpe a la imagen de Putin como hombre fuerte. Peor aún para Putin, varios eventos importantes durante la guerra han empañado aún más su reputación. La marcha de 5.000 soldados del grupo militar Wagner hacia Moscú fue una advertencia. La breve rebelión de Wagner demostró que Putin no era inmune a desafíos. Más dañina para él es la invasión ucraniana de Kursk, donde Ucrania ha tomado control de al menos 92 asentamientos y 724 kilómetros cuadrados de territorio en el Oblast ruso. Es la mayor invasión en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, ocurrida bajo la supervisión de Putin. El mensaje que Kursk envía al pueblo ruso es claro. Putin no puede protegerte. El hecho de que la invasión comenzó a principios de agosto y Putin aún ha hecho muy poco al respecto, solo refuerza ese mensaje. El hombre fuerte de la política rusa está parado impotente, mientras más de su país es invadido por un enemigo que debería haber sido demasiado débil para detenerlo. Las evidentes debilidades personales de Putin también se reflejan en el Kremlin una semana después de que comenzó la invasión de Kursk. El Instituto para el Estudio de la Guerra publicó un artículo en el que destacó las principales debilidades políticas rusas que pueden rastrearse hasta Putin. Dice que Rusia, aunque capaz de adaptarse con el tiempo, no puede pivotar rápidamente porque Putin es muy reacio al riesgo. El líder de Rusia tarda varios meses en adaptarse a su fracaso inicial para tomar Ucrania, es un ejemplo de esto, al igual que la movilización parcial de Putin en septiembre de 2022. En ese instante, Putin se limitó al movilizar solo una fracción de Rusia, lo que le dificultó futuras movilizaciones, evidenciado por su indecisión para anunciar una segunda ronda en 2024. La formación de alianzas de Rusia con países como Corea del Norte y China también presenta problemas a largo plazo. Existe un dar y recibir en este tipo de acuerdos, con cada país que apoya a Rusia, probablemente pidiendo la devolución de los favores más tarde. Rusia se encuentra en un estado debilitado, que podría empeorar mientras continúe la guerra en Ucrania. Incluso si gana la guerra, es probable que el país se vuelva dependiente de otros. El pueblo ruso lo reconocerá. Por eso se están volviendo lentamente, aunque no públicamente, contra él y la estructura política que ha creado. La apatía política reina en Rusia actualmente. La política exterior afirma que muchos esperan que Rusia no obtenga nada de la guerra de Putin y, quizás más importante, ni siquiera parecen preocuparse por ello. Muchos rusos solo desean que su gente vuelva a casa, según una encuesta de Chronicles en septiembre de 2024. La creencia del pueblo ruso en su líder está tan abollada que ahora el 49% apoya una retirada completa de las tropas, seguida de conversaciones de paz con Ucrania. Eso es un aumento del 9% sobre el 40% de los rusos que dijeron lo mismo en enero de 2024, y muestra que la invasión de Kursk ha sacudido la creencia de Rusia en Putin como un hombre que puede protegerlos. Esa pérdida de confianza pública puede ser más dañina para Putin que cualquier otra cosa. Ya ha supervisado una guerra que ha costado a Rusia cientos de miles de personas mientras agota sus arsenales militares. Putin ha debilitado la posición de Rusia como uno de los principales fabricantes de armas del mundo, gastado gran parte de las reservas nacionales y permitido que la industria energética pierda cientos de miles de millones de dólares anualmente. Rusia enfrenta una gran crisis de mano de obra, por lo que Putin está dispuesto a poner a Rusia bajo el control de otros países para resolver su problema demográfico. Ha permitido la mayor invasión a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y ha demostrado que él, sus aliados políticos y el ejército que ha utilizado para amenazar al mundo son mucho más débiles de lo anticipado. Se acercan los colapsos militares, económicos y políticos de Rusia. Ahora, ¿esos colapsos arrastrarán a Putin y sus secuaces consigo?
Dinos lo que piensas en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve y revisa el colapso soviético, el imperio de Putin se desmorona, o haz clic en este otro video.